Hola, muy buenos días, ya casi tarde, son las 11:42. Eh, que Dios los bendiga, que tengo que hablar un poquito más alto porque me han estado llegando noticias que el video se escucha muy bajito y es que estoy usando el micrófono de la computadora y pues no tengo un micrófono extra, ¿no? Pero ya espero poderlo comprar pronto. Bueno, que el Señor los bendiga. Hoy es un día muy especial para todos los cristianos. ¿Por qué? Porque es el día del Señor. Ahora voy a aclarar un poquito. ¿Quiénes somos los cristianos? Recuerdo que en mi clase de misiones nos enseñaron culturas y en esto de las misiones nos enseñaron también que la tercera parte del mundo somos cristianos. Pero dentro de esos cristianos existen muchas ramas. Están todos los que creen en Cristo, o sea, no voy a hablar de doctrina, ¿no? Una cosa es la religión doctrinal y otra cosa es el ser cristianos. Cristianos somos todos, entre todos esta tercera parte del mundo van incluidos los católicos, los bautistas, los pentecosteses que somos nosotros, los unitarios, entonces todos somos cristianos, ¿no? Bueno, pues hoy nosotros todos festejamos el Día del Señor, que es el día que el Señor resucitó y es el día que nosotros adoramos y alabamos el nombre de Dios, ¿verdad? Yo quiero darle las gracias a Dios por este día nuevamente. Todos estamos de acuerdo, lo dije en la reflexión pasada del miércoles, que debemos de ser agradecidos, debemos de siempre estarle dando gracias a Dios. ¿Por qué? Por el nuevo amanecer, el respirar, los hijos, el platito de frijoles, el techo donde vivimos, pero siempre tenemos algo más por qué darle gracias a Dios, ¿verdad? Y yo pues hoy es un día muy especial para mí. Estoy muy contenta, muy feliz. El Señor me ha permitido darme cuenta de muchas cosas, peticiones que yo le he hecho al Señor y que el Señor me ha respondido precisamente. El día de ayer yo obtuve varias respuestas de mis oraciones al Señor. Saben que soy una mujer de oración, duermo tarde, porque siempre estoy en las madrugadas orando, se me va el sueño orando. Saben que tengo muchos hijos, 7 hijos, tengo 6 nietos y yo siempre estoy en oración y en las noches normalmente se me va el sueño. Me pongo a leer la Biblia, me pongo a platicar con el Señor y pues el Señor ayer me respondió varias oraciones, por lo cual estoy muy agradecida con el Señor. ¿Qué más le puedo decir? Hoy es un día muy especial para mí, 21 de agosto. Bueno, la palabra de hoy, la enseñanza que traigo hoy es muy importante porque habla precisamente de cuando Jesús detiene la tormenta. Y la tormenta esta estaba sucediendo después de que él estuvo con multitudes. Él les dice, pasemos al otro lado. Dice, vamos al otro lado, y se suben en la barca ellos y se va con sus discípulos y empieza a haber una tormenta. Esta historia narrada en el Nuevo Testamento se encuentra en 3 libros. Se encuentra en el libro de Mateo, se encuentra en el libro de Marcos y se encuentra en el libro de Lucas, y se encuentran en los capítulos 8 de cada uno, en el uno versículo 22, en el otro versículo 23, en el otro versículo 27, del 35, en Lucas está, en Marcos está del 35 al 39. Entonces estuve yo leyendo esto y me doy cuenta que pues sucede que mientras ellos van en camino, el Señor Jesucristo duerme, dice que duerme en un almohadón muy cómodamente, y entonces se viene una gran tormenta, y hay una tormenta muy grande. En el libro de Mateo dice que fue en el mar, y en el libro de Lucas dice que fue en un lago, y automáticamente cuando nosotros ya estudiamos y leemos la Biblia concienzudamente, como dice por ahí el teólogo Lemus, pues nosotros ya como que nos entra esa espinita y decimos, a ver, espérate, porque aquí dice mar, porque aquí dice lago. Y entonces pues gracias al teólogo Orlando Balam, que me facilitó un diccionario bíblico y me dijo, búsquelo aquí. Lo encontré, y en el diccionario bíblico dice que en los tiempos antiguos, en el Antiguo Testamento, los israelitas le decían a este lugar, le decían lago. Y en el Nuevo Testamento, como ya habían estudiado geografía, coordinancias, latitudes y todo eso, entonces ya se le reconoce como el mar de Galilea. Entonces aquí vemos que tanto Mateo como Lucas están hablando del mismo lugar, solamente que
En el libro de Mateo dice mar, y Lucas lo menciona como lago. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Es como nosotros cuando hacemos comentaba con mi hijo ayer, porque le estaba comentando esto precisamente, y le digo, hijo, le dije, es como si tú y yo nos pusiéramos a hablar de la antigua casa donde vivíamos. Te digo, tú descríbeme la casa de 2 pisos donde vivíamos y yo la voy a describir a mi manera. Y nos dimos cuenta que él usaba una manera de expresarse y yo usaba otra, pero en fin de cuentas estábamos hablando de lo mismo. Entonces solamente lo quise dejar claro para que no haya por ahí malos entendidos de que por qué aquí dice mar y por qué aquí dice lago. Bueno, es lo mismo, porque en el Antiguo Testamento le llamaban lago y en el Nuevo Testamento ya le llaman el mar de Galilea. Bueno, continuando con esto, pues se vino esta gran tormenta y los discípulos pues estaban muy asustados, ¿no? Dice que las olas golpeaban fuertemente y se metían adentro de la barca y se estaban inundando ya la barca y pues yo me imagino a los discípulos desesperados tratando de sacar el agua de la barca para no hundirse, ¿verdad? Y el Señor dormido allá, muy a gusto. Llega un momento donde ya están ellos muy cansados y dicen, ¿saben qué? Pues vamos a tener que ir a despertar al maestro, no nos queda de otra que nos salve. Y dice, de acuerdo a la gramática donde fue escrito, existen signos de exclamación, donde dice, Señor, sálvanos, ¿no ves que perecemos? Entonces, de acuerdo, leyendo los 3 libros y la misma narración, nos damos cuenta, cada uno nos da puntos diferentes. Entonces nos damos cuenta de que pues ya estaban muy cansados ellos, van y despiertan al maestro. El maestro se levanta y les dice, hombres de poca fe, ¿dónde está su fe? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué están temerosos? ¿Qué es lo que sucede aquí? Nosotros somos muy buenos para pedirle al Señor. Pero ¿saben cuándo le pedimos? Cuando ya no podemos con nuestras fuerzas. Nosotros primero intentamos todo con nuestras fuerzas y ya cuando vemos que es inútil, entonces recurrimos al Señor. Esto fue lo mismo que hicieron los discípulos en la tempestad, en medio de la tempestad. Ellos hicieron todo lo que pudieron con su fuerza. Y nosotros tenemos 3 enemigos muy grandes como seres humanos. En estos días, uno de los enemigos más grandes que tenemos y que no queremos a ningún precio es la muerte. La muerte de nuestros seres queridos, la muerte de nuestros hijos, inclusive nuestra propia muerte. Aún sabiendo desde que nacemos, no me interesa qué religión sea, no voy a hablar de religión, siempre he dicho que yo nunca voy a decir que mi religión es la única que salva, porque no es verdad. El que salva es Cristo Jesús. Nosotros no salvamos a nadie. Nosotros solamente tenemos que enseñar lo que nosotros ya leímos, conocemos y cambió nuestra vida. ¿Quién cambió nuestra vida? ¿El pastor? No. El único que nos transforma y nos cambia es el Espíritu Santo. Es el único que nos da dones, nos da talentos. Él es el único que transforma nuestra mentalidad. Y eso es algo que nos tiene que quedar claro a todos los pastores. Entonces, retomando el tema, ya que estamos nosotros, la muerte nos la enseñan en cualquier religión. En nuestra casa desde que nacemos nos dicen, un día vamos a morir, un día vamos a morir, pero no queremos que nuestros seres queridos se vayan, aún sabiendo que todos vamos a morir. Pero esa dependencia que tenemos, esas vivencias, todo eso nos hace sufrir tanto, nos causa un dolor tan grande que no lo aceptamos. Entonces, esa es un enemigo del ser humano. El otro enemigo del ser humano es la enfermedad. Cuando estamos en enfermedades atroces, recurrimos a todos los doctores, a todos los medicamentos, y al último, cuando ya vemos que la ciencia no tiene control, entonces recurrimos al Señor. Y perfecto, así debe de ser. Yo no estoy diciendo que usted se quede en su casa orando. De hecho, yo estoy enferma, tengo un tiempecito enferma y me he estado curando, pero los doctores no han podido aliviar la enfermedad que yo tengo y tengo que seguir yendo y me están dando un medicamento, me cambian otro, pero sigo en las manos de Dios, estoy orando todos los días y sé que el Señor me va a sanar, claro, con los mejores medicamentos, usando el mejor doctor, ¿verdad? Creo en la ciencia, claro que creo en la ciencia, pero también nunca jamás dejo de creer en Dios. Otra de las cosas, el enemigo del ser humano es la economía. Siempre ponemos nuestra felicidad sobre el dinero. Siempre ponemos nuestro bienestar sobre el dinero. Y cuando nos damos cuenta que el dinero
no nos compra la felicidad, ni nos compra la salud, ni nos compra la vida. Entonces volvemos a recurrir al Señor. ¿Que el dinero es importante? Claro que sí. ¿Que yo creo que Dios prospera? Claro que sí, porque la Biblia dice que Él es el dueño del oro y de la plata, y dice que si yo pongo todas las cosas primero en el Señor, Él me dará conforme a lo que Él crea que yo necesito. Claro que yo creo que Dios prospera, claro que sí. Yo lo miré en la Biblia, ahí están los relatos. José, lo vendieron sus hermanos, estuvo en un pozo, estuvo encarcelado, fue sirviente, fue esclavo, y sin embargo llegó a ser alguien muy grande en Egipto, ¿verdad? Tenemos a Moisés, también un hombre muy grande, un príncipe, saliendo de que se mataban a los niños, lo echaron en un Moisés, se lo llevó el río Nilo, lo encontró la princesa y lo vimos crecer como príncipe. Entonces, claro que yo creo que el Señor bendice abundantemente en la economía siempre que estamos ahí con Él. Siempre lo he dicho, no voy a hablar de los diezmos. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Nosotros estamos muy agobiados. Los pesares, los enemigos del ser humano nos están aniquilando la mente, vivimos estrofiados, vivimos cansados, vivimos muy demasiado cansados y apurados. Tenemos una vida llena siempre de quejas sin darnos cuenta que somos tan bendecidos. Y yo quiero decirles algo, esto de que Jesús despierta y les dice ¿dónde está tu fe? Es lo que yo quiero compartirles hoy. El Señor es el que estaba en paz en medio de la tormenta. Hay una canción que me gusta mucho que de hecho se llama así, Paz en medio de la tormenta, que dice, puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza, aunque no puedas seguir. Entonces es una alabanza que a mí me llena mucho. Ustedes saben que yo soy de alabanzas. Y aquí veo yo al Señor en esa paz. ¿Por qué Jesucristo estaba dormido? No lo despertaban ni el ruido de las olas, ni los fuertes aires. No lo despertaba ni el vaivén bruscamente de la barca, porque él tenía su confianza en su Padre. Él sabía de quién era hijo. Nosotros tenemos que saber de quién somos hijos, independientemente de todas las tribulaciones que podamos tener. Nosotros tenemos que estar seguros que somos hijos de un Dios vivo. Él es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Entonces tenemos que tener esa confianza que en medio de las tribulaciones, en medio de la necesidad, en medio de las enfermedades, inclusive en medio de la muerte de nuestros seres queridos, tenemos que tener a ese Dios ahí poderoso que nos está calmando, nos tiene tranquilos en medio de la tempestad. Por eso el Señor les dice, ¿por qué están atribulados? ¿Por qué están tan asustados? ¿Por qué están tan temerosos? ¿En dónde está su fe? Les dijo, ¿en dónde está su fe? Él dormía porque él tenía su fe puesta en su Padre, en el Dios eterno, en el Padre eterno, en el Padre todopoderoso. Entonces yo les digo hoy en esta mañana, el Señor en medio de la tormenta que usted esté pasando, ya sea económica, ya sea de enfermedad, ya sea de muerte. Mi maestro, Brenis, que en paz descanse, recuerdo que él platicaba, más que mi maestro, él fue mi mentor, fue el hombre que me apoyó, fue el hombre que me sacaba esas ganas de seguir estudiando. Yo le decía, maestro, voy a descansar estos 6 meses. No, hermanita Rosalba, sígale, ya descansaremos, me decía, cuando estemos en el cielo con el Señor, una eternidad. Esas eran sus palabras siempre. Él me dejó un gran legado, me dejó como maestro, me dejó algo que yo tenía que aprender, que era siempre hablar lo que yo creía, basada en mi fe, en lo que yo creo, en lo que el Espíritu Santo nos pone a cada uno, porque el Espíritu Santo dice la palabra de Dios que Él da a quien Él quiere, como Él quiere y cuando Él quiere. Y lo que el Espíritu Santo me da a mí no se lo da a otro, y lo que le da al otro tampoco me lo da a mí, pero tenemos que aprender que tenemos que nosotros tratar de enseñarles lo que el Señor nos dejó a nosotros encargado, enseñarles, dice, ir y hacer discípulos. Yo me lleno de gozo este día porque hoy empiezo clases nuevas. A las 8 de la noche voy a empezar clases
bíblicas, me hablaron, me las pidieron y para mí es un gran gozo. Eso es cuando el Señor te responde, cuando el Señor te dice, mira, yo te sigo usando, tú sigues siendo mi vaso, tú sigues siendo lo que yo uso, el medio para que yo llegue a esas personas. Entonces yo estoy llena de gozo por eso, se me enchina mi piel decírselos, estoy muy agradecida con Dios, porque en medio de la tempestad el Señor está ahí. El Señor está ahí este día. Yo no sé por qué usted esté pasando, pero quiero recordarle algo. No se olvide nunca de Dios. No lo busque solamente cuando necesita. También búsquelo cuando está bien. También dele gracias, también siga diciendo, Señor, gracias, alábelo, cante alabanzas. Yo creo que mi vecina, mi querida vecina Martita de la otra casa donde yo vivía, creo que ella se quedó y el vecino enseguida, don Pancho, se quedaron ya con eso de poner siempre alabanzas. Ellos siempre los escuchaba yo con las alabanzas cristianas, porque yo tengo unas bocinas muy grandes que las ponía a todo volumen para que toda la colonia lo escuchara. Y creo que varios se quedaron con esa costumbre y es algo muy bonito, alabar al Señor, darle gracias a Dios todos los días de nuestra vida, aún en medio de la tormenta. El Señor es el único que nos puede dar esa paz en medio de la tormenta. Entonces, esta es la reflexión, mis amados, de Dios Altísimo. Que el Señor los siga bendiciendo y por lo que estemos pasando no dejemos de buscar y adorar y alabar el nombre de Dios. Que Dios los bendiga y reciban muchas, muchas bendiciones de lo alto. Bendiciones en este día maravilloso. Que Dios los bendiga.